queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio donde hacemos un aporte pequeño al repaso de la lección de escuela sabática. Nos encontramos en la lección número 9, guardados de toda avaricia. Con mucho aprecio les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Espero que lo que vamos a hablar enriquezca tu conocimiento de la palabra de Dios y te permita conocer más a ese Dios glorioso y poderoso que te ama. Su amor es inagotable y profundo por ti, tanto que envió a su único Hijo para que tú puedas ser ahora un redimido, para que tú fueras levantado de la miseria, de la esclavitud, de la muerte, del dolor y de la enfermedad, y para que tú tengas hoy mismo, ahora mismo, siempre que Jesús esté en tu corazón, la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva y de ver muy pronto el rostro de nuestro amado Salvador. Nos encontramos en la lección número 9, guardados de toda avaricia. Espero que haya sido un estudio importante para ti. Aquí vamos a dar un pequeño aporte que esperamos pueda ser de gran bendición para tu enriquecimiento y conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida. El Señor Jesús se encontraba en la casa de un fariseo que lo había invitado a comer. Dicho fariseo se sorprendió a no observar que Jesús practicaba los rituales de ceremonia para la pureza. El Señor le da una lección muy importante al fariseo de que lo que contamina o ensucia al hombre el vaso no es lo que está afuera, sino es lo que está adentro del plato o del vaso, hablando de la contaminación de las motivaciones de la naturaleza injertada por descendencia, por origen de cada ser humano. Esa maldad que está en el corazón es lo que contamina, y el fariseo, engañado en que pensaba que por este acto de limpiar y purificar sus manos, purificaba su alma, su corazón. El Señor Jesús, después de dar esta enseñanza tan importante, sale de la casa del fariseo, comienza a dar un discurso que luego se va a ampliar en el capítulo 23 de San Mateo, lo que encontramos como los ayes sobre los escribas y los fariseos. Está haciendo un llamado muy importante para que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Está hablando acerca de la importancia que somos para Dios ante una crisis financiera o social. Valemos mucho para Dios, hablando también acerca de la preparación que se necesita en aquellos momentos cuando seamos llevados ante asamblea, ante los legisladores de este mundo para dar razón de nuestra fe. El Espíritu Santo nos dirigirá y nos guardará. En medio de ese discurso entra un personaje que ve en Jesús, por encima de un redentor, de un salvador, de aquel que puede transformar en la vida, ve a Jesús como una persona propicia para ayudarle en su problema económico. Un problema económico no de escasez, un problema económico basado en la avaricia. Al parecer, su hermano no quería compartir la herencia con él, y entonces aborda a Jesús, interrumpe el discurso de Jesús con las siguientes palabras. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Acabo de leer Lucas 12, 13 al 15 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, este hombre tenía un problema. Jesús lo leyó inmediatamente. Su problema no era la falta de recursos o que su hermano no quería compartir con él algo que le pertenecía. Su problema era la avaricia. Su avaricia lo tenía ciego. Su avaricia no le permitió ver en Jesús quien realmente Jesús es y la bendición que él puede encontrar por encima de ese bien material, la grandeza de la riqueza que está delante de sus ojos, que es el Mesías, que es el enviado de Dios, es el que le da cumplimiento al pacto, es nada más y nada menos que el Salvador de la raza humana. Pero este hombre está ciego por su codicia, su avaricia. Entonces el Señor Jesús dice: cuidado, aprovecha la coyuntura para dar un mensaje muy importante. Está alertando a todos sus seguidores: por favor, cuídense de la avaricia.
utiliza la palabra griega pleonexia, que significa un deseo desmedido por los bienes materiales, por los recursos o por el dinero, especialmente que no son de nosotros. Cuidado, está dando una alerta, un mensaje de advertencia. Cuídense de la avaricia y de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en acumular bienes en este mundo. La vida no tiene sentido vivirla de esa manera. El hombre que es movido por la avaricia está ciego ante las verdades espirituales. No tiene ningún sentido. Es una muy mala inversión dejarnos mover por el deseo de acumular, de tener, por la codicia, de poder tener las cosas que a otros le pertenecen. Esto es algo completamente que no tiene sentido, carece de lógica. Para vivir la vida no consiste en esa práctica. Es lo que está diciendo Jesús. Para poder profundizar más en cuanto al tema de la codicia, el Señor da una parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismos en vez de ser rico delante de Dios. Ampliando el tema de la avaricia, el Señor habla y menciona esta parábola donde le da el título a este pobre hombre. Le dice, necio, tonto, ignorante, iletrado, estás viviendo una vida que no tiene sentido. La codicia es la peor inversión, el peor plan de trabajo para la vida del hombre, porque la codicia no planifica para el futuro. La codicia, los bienes y los recursos que se puedan acumular por medio de la codicia no satisface. Si tú pierdes todo tu esfuerzo, si tú empeñas todo tu trabajo para acumular y acumular, te conviertes en un necio, porque es esa riqueza material, esos bienes físicos de este mundo no tienen poder para el futuro, no tienen poder para el porvenir. Solamente aquel que trabaja en la riqueza con Dios, solo aquel que entra en una relación con Dios y comienza a trabajar para ser rico delante de Dios, donde las riquezas materiales no tienen ningún sentido o prioridad para quien se entrega a Dios, sino que su riqueza está en la fe, su riqueza está en la piedad, su riqueza está en el conocimiento de Dios, su riqueza está en beneficiar a otros y ser una bendición en este mundo. Así que el Señor hace la advertencia, está definiendo claramente la vida del hombre. Acumular riquezas no tiene sentido, esa vida no tiene ninguna lógica. Da la parábola donde a este hombre que en vez de ver cómo puede invertir su tesoro o pensar en otras cosas más importantes, quiere agrandar los graneros para seguir acumulando cuando en cualquier momento puede perder la vida, y entonces lo que acumuló de nada le servirá. No lo puede llevar a la tumba, no lo puede llevar al sepulcro, no tiene ninguna conciencia ni mente para poder utilizar aquello que acumuló. Así que es una necedad ser movidos por la codicia. Este tema que Jesús está dando aquí en este episodio del Nuevo Testamento es algo que ya el Señor había mencionado en la antigüedad. Allá el mismo Jesús en el monte Sinaí, cuando se manifestó delante de su pueblo para establecer las bases del pacto, para darle a entender y enseñarle a través de la instrucción y del encuentro cómo debe ser la relación entre ellos y Dios, o entre nosotros y Dios, el Señor promulgó su santa ley. Y en el 10º mandamiento, como una continuidad al 8º mandamiento, porque nos vamos a dar cuenta en varias historias, lo vimos en la lección,
que una de las consecuencias trágicas, reales de la codicia es el robo, es el hurto. Entonces, como una ampliación al 8º mandamiento, se da el 10º mandamiento, donde se utiliza la palabra shamá. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, no codicies a su siervo, ni a su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Al mencionar no codicies su casa, está hablando de todo lo que le pertenece a otra persona. Esta palabra significa un deseo incontrolable, un deseo indomable por adquirir los recursos y las riquezas que le pertenecen a otra persona. Entonces nos damos cuenta que en la misma ley de Dios hay un mandamiento específico en contra de la avaricia y en contra de la codicia. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús en el Nuevo Testamento es tan enfático y dice, cuidado, alerta, la codicia no es la manera como debemos vivir? El que vive bajo la codicia es un necio. ¿Por qué la Biblia de manera tan clara y repetitiva nos dice, por favor, cuídense de la codicia? Vamos a leer esta cita. La encontramos en el libro Camino a Cristo, en la página 43 y 44. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. El principio de esta cita es que para que pueda haber una transformación, para que pueda haber una renovación, para que Dios pueda cambiarnos a cada uno de nosotros, se necesita una entrega completa de la vida, porque estamos vendidos al pecado. Según el profeta Isaías en el capítulo 1, todo, desde la punta del cabello hasta la punta del pie, todo está contaminado. Somos una llaga descompuesta en pecado, vendido con una tendencia natural al mundo y al pecado, y la condena del pecado es la muerte. Entonces, esta cita nos está diciendo que para poder ser transformados necesitamos entregarnos completamente a Dios. El problema de la codicia, el problema de la avaricia es que no permite que la vida sea entregada de una manera completa, porque la codicia y la avaricia está centrada en el yo. La codicia y la avaricia es idolatría. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nos damos cuenta, familia, la avaricia es idolatría. La avaricia es la satisfacción del ego. Me concentro completamente en yo. Cuando caemos en el terreno de la avaricia, la persona comienza a codiciar algo que no le pertenece. Es un deseo por algo que no es de nuestra propiedad, y ese deseo se cultiva, se engendra y va apoderándose de nosotros con la intención de poder satisfacer y cubrir mi deseo personal. Es decir, es una atracción que está centrada en el yo. Y como está centrada en el yo, no permite que ese yo y que la vida pueda ser entregada completamente a Dios. Como le pasó a este hombre que estaba ciego por la codicia, en ver a Jesús, el Salvador de su vida, su Maestro divino, para entregarle la vida y seguirle, ve a Jesús como aquel que puede resolver el problema cotidiano de una herencia que su hermano no quiere compartir. Lo podemos palpar de manera más clara en Isaías capítulo 14, del 12 al 14, donde encontramos la profecía que Dios envía sobre Babilonia, el juicio de Dios sobre Babilonia, y a través de un lenguaje
poético, hablando de las condiciones de Nabucodonosor y de los reyes de Babilonia que se envanecían por su gloria, por su riqueza, hablando en un lenguaje poético y descriptivo con respecto a este juicio a Babilonia. También podemos entender que esta profecía tiene una doble intención, un doble mensaje, porque proyecta con exactitud la condición de Lucifer, el estado del origen del pecado, cuando allá en el cielo, en algún momento, en una asamblea muy especial, Dios decide, ante todo el tribunal y la asamblea del cielo, Dios decide reconocer de una manera especial a Jesús como igual a él, y que la voz de Cristo debía ser obedecida por todos los ángeles y en todo momento. Que el mandato de Dios era lo mismo que el mandato del Padre. No quiere decir que antes no era así, siempre había sido así. De hecho, cuando usted lee algunos libros como Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, que simplemente nos dan un poquito más de detalle de lo que ya está en la Biblia y nos ayuda a comprender el mensaje bíblico, nos dice que cuando los ángeles buenos van ante Lucifer y aquellos que están decidiendo correr su misma suerte, le explican, pero Lucifer, ¿por qué tú quieres? Porque Lucifer codició, ambicionó el lugar de Cristo. Seré semejante al Altísimo, sobre las estrellas del cielo estableceré mi trono. Él quería el trono de Dios. Él codició la gloria y la posición de Cristo. Aunque él seguía después de Cristo en el cielo, era el ángel que recibía más honores. Su rostro brillaba de una manera muy especial. Su frente, ancha y grande, denotaba la inteligencia de este querubín cubridor y protector tan especial. A pesar de esa condición, él codició el lugar que solo le pertenece a Cristo. Los ángeles, cuando ellos hablaron con Lucifer, le decían, pero Lucifer, ¿por qué tú quieres el lugar de Cristo? Cristo siempre ha estado desde antes con el Padre. Cristo siempre, su consejo y su palabra aquí se ha cumplido siempre. Antes de que cualquiera de nosotros apareciera, cuando nosotros, ya Cristo estaba allí a la diestra del Padre. Entonces nos damos cuenta que el problema de Lucifer fue la codicia, el egoísmo, ese deseo de tener algo que no le pertenecía, que giraba en torno a la complacencia de su propio yo. Por eso la codicia es idolatría y la codicia nos aparta de Dios. La codicia no permite que el evangelio glorioso se complete en nosotros, porque la codicia reprime, la codicia hace que usted reserve parte de sí, porque mucha parte de su vida la emplea y la ejecuta para poder satisfacer ese deseo ambicioso, y de esta manera nos prohíbe que nosotros demos una entrega completa a Dios. Ese es el gran problema de la codicia. La codicia nos aparta del mandato divino. Es lo que vimos con el ejemplo de Acán, aquel hombre de la tribu de Judá, cuando el pueblo de Dios había conquistado Jericó de una manera poderosa, cuando Josué estaba tan preocupado, y ahora ¿cómo vamos a conquistar esta ciudad inexpugnable con una muralla tan ancha, tan fuerte? Nada podía destruir a Jericó. Los reyes de Canaán, aquellos amorreos, aquellos cananeos que vivían a las orillas del mar Mediterráneo, al oeste del Jordán, estaban asustados, estaban temblorosos cuando escucharon el informe de que el Jordán en su época más abundante había sido abierto, había sido dejado en seco para que el pueblo pasara. Ahora, ¿cómo conquistaremos? Y vino la respuesta del Señor: Josué, eso es una obra que yo solo puedo hacer. Por eso vemos alrededor de esta historia el número 7, que representa perfección, que representa a Dios, que representa una obra que solo Dios puede hacer. Y estaban los guerreros al frente, atrás estaban 7 sacerdotes con 7 trompetas, después venía el arca, después venía el pueblo, durante 7 días, una vuelta por día, el último día 7 vueltas, y ocurrió el gran milagro. Se había dicho que el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro
eran una ofrenda para Jehová. Usted lo puede leer en Josué capítulo 6, versículo 17. Era una ofrenda para Jehová. Todo lo demás debía ser desechado. Pero cuando estuvieron en la conquista de Jericó, Acán, este hombre, vio un manto babilónico que codició. Este hombre vio muchas monedas de plata, vio un lingote de oro de gran valor y entonces lo reservó, lo guardó, lo enterró debajo de su tienda, y nosotros sabemos el resultado funesto de la experiencia de Acán, que recibió el juicio de Dios y perdió la vida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la codicia hizo que él no entregara su ofrenda a Dios, que él no le diera la parte que en el botín era reservado solamente para Dios. También lo vemos en el caso de Judas. Allá aquel sábado en la noche, cuando se celebró en la casa de Simón, el que había tenido lepra, se celebró aquella fiesta donde María Magdalena ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, derramó aquel perfume de nardo puro que el tesorero de los discípulos, Judas, dijo rápidamente que pudo haberse vendido por 300 denarios, una cima exorbitante, el costo de una riqueza o de lo que pudo haber ganado un obrero durante todo un año, era el costo de este perfume, y entonces pudo haberse vendido y alimentado a los pobres, porque el corazón de Judas era un corazón codicioso, y aunque amaba a Jesús y aunque deseaba seguir deseaba que Jesús lo transformara, por eso lo seguía, por eso estaba con él, la codicia que lo llevaba al robo, porque el mismo texto de Juan capítulo 12 nos señala que él extraía de la bolsa lo que no era suyo y robaba, porque la codicia lleva al robo. Esa codicia lo apartó de Cristo. Y cuando él escuchó las palabras de Jesús, que reconoció lo que había hecho María Magdalena y dijo: déjala, porque esto ha sido guardado para mi sepultura. Y María Magdalena fue la única que pudo honrar a Jesús en vida. Después salió Nicodemo con grandes libras y gramos de especias aromáticas, pero ya el cuerpo de Jesús estaba sin vida. Salió José de Arimatea entregando una tumba sin estrenar, pero ya Jesús estaba sin vida. La única que honró a Cristo estando vivo fue María Magdalena. De ese evento salió Judas para comprometerse a entregar a Cristo por tan solo 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque la codicia lo apartó del Señor, lo apartó de Jesús. Ahora, la codicia es idolatría. La codicia impide que nosotros entreguemos la vida completamente a Dios. La codicia es la causa de opresión. Por eso vemos tanta desigualdad social. Por eso podemos observar a magnates y grandes empresarios que oprimen al más desventurado, al obrero. ¿Por qué? Por la codicia produce opresión y grandes males sobre la sociedad y sobre el mundo. Pero ahora necesitamos saber cómo podemos resolver el tema de la codicia. Vamos a leer la siguiente cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 601, dice: la benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que pueda contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia. La mayordomía cristiana, el plan de la benevolencia sistemática, el sistema del diezmo, el sistema de la ofrenda, el sistema de administrar la vida para Dios y para bendecir a los demás, es el remedio en cuanto a la codicia. Por esto esta enseñanza bíblica es tan importante. Por eso esta creencia, que forma parte de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, es tan vital, porque la mayordomía es el plan de Dios para arrancar del corazón del hombre el egoísmo y la codicia. La práctica sistemática
la benevolencia sistemática, la experiencia de la piedad, administrar mis bienes reconociendo el señorío de Dios, administrar mis bienes siendo agradecido con Dios, es la cura para que tú y yo podamos contrarrestar el veneno de la codicia. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 6:7 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Te das cuenta? La práctica de la piedad y el estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. Hay dos cosas importantes. Número uno, desarrollar un espíritu de gratitud. La falta de gratitud aumenta y da pie para la codicia. Escucha esta cita bíblica. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Te das cuenta? Cuando estamos contentos con lo que Dios nos ha entregado, cuando constantemente agradecemos a Dios por lo que tenemos, cuando practicamos la piedad, entonces, querida familia, nosotros podemos librarnos del gran veneno de la avaricia y la codicia. Y quisiera cerrar este comentario leyendo la cita del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Miren estas tristes palabras. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Qué triste! Los sacerdotes de Dios, los jueces de Dios, habiendo recibido un cargo tan sagrado y la oportunidad tan valiosa de estar tan cerca de Dios y de poder ser un mensajero de la gracia de Dios, su vida fue sobornada, su vida se llenó de corrupción porque fueron arrastrados por el pecado de la avaricia y la codicia. Necesitamos poner en práctica la mayordomía. Necesitamos anualmente hacer nuestros pactos de ofrendas de gratitud. Necesitamos preocuparnos para nunca llegar a la iglesia con las manos vacías. Necesitamos ser agradecidos con nuestras ofrendas. Necesitamos reconocer el señorío de Dios con nuestros diezmos. Necesitamos apartar parte de nuestro tiempo para visitar a los hermanos, para trabajar con el grupo pequeño, para impartir un estudio bíblico. Si no, busco un hermano que sepa y que me acompañe. Necesito apartar tiempo para orar por los demás y tener una lista de oración intercesora y ver cómo con mi familia y con mis hijos puedo bendecir a los demás, porque la práctica de la piedad y la práctica de la gratitud nos librará del veneno de la codicia. ¡Cuidado! Absténganse de la avaricia, porque lo que necesitamos es ser ricos con Dios, acumular las riquezas espirituales diariamente a través de esa cercanía, de esa humildad, de arrodillarnos constantemente delante de Dios y de que no pase un día sin que su palabra impresione la mente y llegue al corazón. Nosotros así podremos entonces ser libres de este veneno tan tenaz. Dios te bendiga, mi querido amigo, Dios te guarde. El Señor te ama, el Señor sea contigo, guardaos de toda avaricia.